Nuestro saludo cordial a nuestros compañeros en cabina y a nuestros oyentes en cualquier parte del país. Solamente agregar, para entrar a mi tema, sobre el interesante comentario de Susana y lo que agregaba Esteban, que también trató el tema de Seaboard, hará cuestión creo que de ayer o 2 días. Ayer. Para mí todo esto refleja 2 cosas. El grave problema que tiene el Estado Dominicano en cumplir sus propios planes y proyectos a través de la permisología, la cual se presta para muchas cosas. Para muchas cosas. Yo puedo decirlo porque me ha tocado acompañar proyectos que en ese laberinto se han encontrado con cosas que luego niegan el discurso oficial de este país, que intenta atraer inversiones. Inversiones con capitales limpios, con capitales que están interesados en aportar, en competir en algún sector y a veces hasta en innovar. La permisología constituye aquí un problema en la práctica, sobre todo cuando los sectores que están a cargo de ella se dan cuenta del poder que tienen. Se convierten, yo siempre cito al pastor aquel brasileño que dijo que Cristo era el camino, pero él era el peaje, ¿verdad? Eso acompañado de otro asunto bastante sencillo. El tema de Seaboard Marine uno no tiene que volverse loco. Hay que preguntarse 3 cosas. ¿Cuál es la idoneidad de su ubicación? ¿Cuál es la necesidad de operar en las condiciones actuales? ¿Y cuáles son los márgenes de maniobra que se tienen para, respetando el debido proceso, el Estado de Derecho, las garantías jurídicas y todo aquello que tratamos de vender como fortaleza institucional como país, se puede perfectamente respetar, pero haciendo de la ribera de los Sama, del estuario del río Sama o de la ría como algunos prefieren llamarle, un lugar que tenga mejores condiciones para ser desarrollado, proyectado y para que se puedan llevar a cabo otro tipo de desarrollos, que no sea una humeadora a esta altura de juego, con el debido respeto a la planta. Porque esa planta no está fabricada y que solamente para estar en agua. Eso usted lo monta en 4 pilotes en un solar baldío donde a nadie le moleste y genera la misma electricidad, porque al final eso la genera con combustibles fósiles. Ojo, si se tiene que dar las facilidades para que esté cerca, obviamente, de una terminal portuaria y demás, claro que eso tiene que pensarse. Ahora, la única es Los Ama. Solamente Los Ama, al lado de la zona colonial y de una de las pocas zonas donde todavía se puede hacer proyecciones de cara al futuro y para desarrollo. ¿Es el único sitio? Eso es lo que hay que pensar. Miren, voy a romper una lanza, como lo he hecho antes, hace mucho no retomaba el tema, pero quiero específicamente hablar del sector laboral, comercial, de servicios nocturno que el país, pero especialmente la ciudad de Santo Domingo, tenía y estaba plenamente desarrollando antes de la pandemia. Y no es tan sencillo como mucha gente lo quería poner, de que solamente eran centros de comida rápida, incluso despectivamente mucha gente, los chimis. ¿Tú defiendes los chimis? Sí, yo defiendo a los chimis, defiendo a los food truck, defiendo a los restaurantes que cerraban tarde, que brindaban servicio tarde en la noche y que tenían un horario más, generando una tanda más de empleo a cocineros, a meseros, a seguridad, cajeros, entre otras partes de su personal. Pero a un circuito que no solamente ofrecía comida, sino también diversión. Porque hay un circuito de vida nocturna que incluía música en vivo, que incluía gente que amenizaba ciertos lugares, y que ciertamente la pandemia era entendible que en inicio congelara. Pero que el tiempo ha ido demostrando hace mucho que nunca se nos explicó a cuánto equivalía una libra de encierro. Yo me he quedado esperando y recuerdo que Esteban y yo siempre bromeábamos de eso. Nunca se nos dio una equivalencia de a cuánto equivalía una hora de encierro. Cuánto nos estábamos ahorrando o mejorando. Y dicho sea de paso, se fueron cayendo todas las profecías apocalípticas de quienes a cada abrir y cerrar de ojos se imaginaban que se iba a provocar un rebrote sin remedio. En ese sentido, el tiempo ha ido pasando, se le fue permitiendo a ciertos sectores trabajar, operar. ¿Cuál era la excusa? Tienen un protocolo. Nunca se mostraron esos protocolos ni se dijo por qué no eran aplicables a áreas similares. Sobre la vida nocturna, debo decir, yo en una época fui bastante nocturno, debo admitir, incluso hasta mis horarios de trabajo lo fueron, al inicio, sobre todo nuestra estadía en los medios, que esta ciudad
Así como en los años 80 y 90 se hablaba mucho de que Nueva York no duerme, ¿verdad? Santo Domingo pasó hace muchos años a ser una ciudad que en algunos centros, en algunos ciclos, también pasó a ser una ciudad de 24 horas. La mejor demostración de eso fue cómo se fueron ampliando, por necesidad de la masa consumidora, los horarios de los supermercados. Y pasamos a tener supermercados que trabajaban hasta la medianoche, donde gente que labora en el día, incluso completando a veces hasta 2 jornadas en 2 sitios distintos, podía a esas horas ir a un lugar, abastecer su alacena, abastecer su nevera de alimentos para su familia. Pero esos mismos lugares, que muchas veces tienen varios negocios al mismo tiempo, luego entonces comenzaron a ofrecer el servicio, señores, de un gimnasio que también estaba trabajando, laborando hasta la medianoche, porque quizás era uno de los únicos puntos de los horarios donde la gente podía activar el mecanismo de la actividad física, valga la redundancia, por un tema de salud, de forma física, de vanidad, de lo que usted quiera. Al final es un derecho de los individuos. Entonces, aquí la economía nocturna estaba en crecimiento. Es más, se estaba dando el caso, que poca gente sabe, que algunos servicios, sobre todo de telefónicos, tanto de call center, y no me refiero solo a los call centers que dan el servicio externo en otros idiomas, sino incluso los call centers de servicios internos, laboran las 24 horas en 3 tandas, incluyendo una tanda nocturna. Así como muchos de los servicios de seguridad, que recuerdo fue el primer empleo que alguna vez fui a buscar en mi vida, en una empresa que brindaba ese servicio, y tenía horarios nocturnos, servicio que se ha multiplicado donde hay una enorme competencia, dicho sea de paso. Pero al mismo tiempo, hay un segmento industrial que mantiene en operación continua una maquinaria, sobre todo donde hay ciertos cordones industriales alrededor de la ciudad, que mantienen un trabajo también de un horario de la noche extrema, de la madrugada. Es un personal mínimo, pero es un personal que mantiene ese trabajo. Y aquí se había desarrollado, sin dudas, un trabajo nocturno. La mejor demostración de eso es que había un servicio de taxistas que incluso laboraban solo esa hora. Ese circuito nocturno, que era normal, natural, yo no digo que no, se viera interrumpido, viera mermado en el inicio de la pandemia sus entradas. Bueno, pasa el tiempo, fase 1, fase 2, los programas, esto, lo otro, el desmonte de los programas, ok, ¿y ellos? El Estado ha decidido mantener por inercia, la situación del toque de queda. Y ya ciertamente está lo suficientemente amplio como para que los sectores que laboran en horarios, llamemos normales o tradicionales, no lo noten. Sin embargo, yo defiendo la libertad de la población dominicana a producir en lo que sabe y no afecta negativamente a terceros, en lo que aprendió, en lo que logró cultivar, en lo que logró ser competitivo. Así sea vender en un carrito cualquier elemento de la comida rápida. Hay gente que se da el lujo, muy cosmopolita, muy burguesa, muy de mundo, de hablar y de pedir encierros y de que hay cosas que no son necesarias para usted, porque usted pone con otra actividad comida en su plato. Y una de las discusiones eternas que tuve aquí con el compañero Eddie Alcántara era cuando yo le decía, claro, es muy fácil pedir que otros no trabajen, pero ustedes, los abogados, pedir que abrieran los tribunales, o ustedes, los de otro sector que trabajan de saco y corbata, pedir que abrieran tal o cual tipo de negocio. Nosotros los comunicadores, en la inmensa mayoría, no dejamos nunca de trabajar. Por eso también hay que decirlo, éramos parte del privilegio que permitió que siguiéramos operando y recibiendo salarios, y qué bueno. Pero yo no puedo hablar nada más de mi óptica, porque yo no existo solo. Volvemos a blandir nueva vez un llamado a quienes toman las decisiones a pensar seriamente en los niveles de desempleo que creó la pandemia, pero que ayudaron a ahondar las decisiones que se tomaron y las medidas que se mantuvieron, yo creo que ya totalmente extemporáneas la mayoría. Y sí, aquí hay que retomar el tema de la vacunación. Nos preocupa que hemos caído en cierto marasmo, eso hay que retomarlo, porque ese es un proceso donde no podemos perder la proyección extraordinariamente positiva que llevábamos. Ahora, en lo que se averigua el caso, aquí hay gente que no ha podido recuperar su normalidad. Y su normalidad, ¿saben cuál era? Poner comida en la mesa donde sus hijos comen. Tener algo en la nevera para mañana y poder pagar sus cuentas sin depender de las ayudas que el gobierno brindó, que qué bueno que las brindó, pero que salían igual del bolsillo de los que producían, o del endeudamiento que luego habrá que pagar.
porque no podemos tampoco olvidar eso. Revisemos las medidas a esta altura y pensemos en los que fueron afectados negativamente por todo lo ocurrido en el año 2020, pero que todavía en el año 2021 no han podido estericar los brazos, no han podido volver a las actividades productivas. Había un circuito, una economía nocturna. El que se niega a creerlo, bueno, los argumentos están ahí hasta de manera numérica, se pueden demostrar. Y se tiene todo el derecho a que se estudie en qué condición puede volver a existir, a fortalecerse. Hoy no aspiramos a hacer, porque la pandemia en algún momento tendrá que bajar a unos niveles que volvamos a competir para tener los 10 millones de turistas. Pero los turistas no van a estar todos en Bávaro ni en Punta Cana. Van a estar también en Santo Domingo. Y su diversión no la van a hacer los grupos de los resorts, la van a ofrecer precisamente los centros nocturnos de Santo Domingo y la capacidad de la ciudad a recobrar su vida nocturna. Así que en nombre de ellos y de esos, también vamos a partir una lanza para llamar la atención sobre medidas que se mantienen ya, yo creo que por inercia y no por justificación valedera, al menos en cifras de los últimos meses. Vámonos, Kelvin.